¿Y si te dijera que lo que realmente te hiere no es lo que pasa, sino cómo lo interpretas? ¿Y si la verdadera clave para dejar de ser vulnerable ante lo que ocurre fuera de ti hubiera estado siempre en tu interior? ¿Y si el origen de tu dolor fuera solo una mentira que llevas repitiendo en silencio sin darte cuenta? Carl Jung lo expresó con claridad cuando dijo que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y lo seguirás llamando destino. No estás atrapado por la injusticia del mundo. Estás atrapado porque tu mente sigue respondiendo de forma automática a todo lo que percibe como amenaza. Te comportas como si fueras prisionero de lo externo, creyendo que debes cambiar el mundo para estar en paz, cuando en realidad solo necesitas cambiar tu forma de pensar. Si sientes que tu tranquilidad siempre depende de las personas, de los recuerdos o de los eventos, entonces estás dentro de un juego diseñado para hacerte perder, porque mientras tu foco esté en controlar lo que ocurre fuera, seguirás siendo esclavo de cada cosa que se escapa de tu control. Pero, ¿y si existiera una forma de salir de esa trampa? ¿Y si la paz no fuera la ausencia de problemas, sino una nueva manera de observarlos sin que te destruyan? Hoy vas a desmantelar cada ilusión que mantiene tu mente encadenada a sus emociones más reactivas y vas a aprender lo que verdaderamente significa tener una mente que no se rompe. Dime, ¿estás listo para entender por qué nadie ni nada debería volver a tener poder sobre ti? ¿Has creído durante toda tu vida que para estar en calma necesitas que todo a tu alrededor funcione, que ciertas personas se alejen, que el mundo sea justo, que todo salga como tú esperas? Pero esa idea de control es la mayor mentira que te han enseñado. Cuanto más luchas por tener el control, más sufres, porque la realidad nunca se comportará exactamente como deseas. Y cuando eso ocurre, lo que sientes es frustración, enojo, miedo, angustia, no porque la situación sea insuperable, sino porque aún no has comprendido que la causa del dolor no está en lo que ocurre, sino en la forma en que reaccionas. Jung nos recuerda que todo lo que proyectas en el mundo externo es solo una extensión de lo que llevas dentro. No es el suceso el que te afecta, sino el significado que le das. La misma experiencia puede romper a una persona y fortalecer a otra, no porque haya una diferencia en lo que pasó, sino porque cada una la interpreta desde su propia estructura mental. Por eso hay quienes enfrentan desafíos sin inmutarse y otros colapsan ante lo mínimo. No es la vida la que los derrumba, es su interpretación lo que los vuelve frágiles. Imagina que estás en un río con una corriente violenta. Si peleas contra ella te agotas, te hundes, pero si fluyes con su dirección, puedes mantener el equilibrio, incluso en medio del caos. La paz interior no surge de evitar los retos, sino de enfrentarlos desde otro nivel de conciencia. Cuando ya no sientes la necesidad de controlar todo, algo cambia en tu interior. El miedo se convierte en aceptación, la ansiedad cede ante la confianza, y de pronto, lo externo ya no tiene el mismo poder sobre ti. El verdadero problema es que te han enseñado desde pequeño a buscar seguridad en lo externo, como si tu felicidad dependiera de que todo saliera bien, de que te aprobaran, de que nada saliera mal. Pero esa fórmula nunca funciona, porque mientras sigas dependiendo de lo que no controlas para sentir paz, seguirás siendo vulnerable, seguirás a merced del juicio ajeno, de los resultados, del azar. Y eso no es libertad, eso es una prisión psicológica, y solo podrás salir de ella cuando entiendas que la verdadera liberación ocurre cuando dejas de buscar el control afuera y empiezas a reconstruir tu poder desde adentro. Nada externo puede arrebatarte la paz si tú no se lo permites. Esto no quiere decir que dejarás de sentir tristeza, enojo o frustración. Las emociones seguirán apareciendo porque forman parte de la experiencia humana. Pero cuando dejas de identificarte con esos estados, pierden el poder de dominarte. Puedes sentir sin que eso te arrastre, observar la tormenta sin convertirte en ella, y justo ahí está la diferencia entre quien vive atrapado en el sufrimiento y quien ha descubierto lo que es la verdadera libertad. Mientras la mayoría sigue tratando de forzar al mundo a encajar en sus expectativas, quienes despiertan se dan cuenta de que el cambio no ocurre afuera, sino dentro de uno mismo.
Ya no importa lo que suceda, porque su fuerza no depende de las circunstancias, sino de lo que han construido internamente. Cuando entiendes esto, descubres que no necesitas cambiar el mundo para estar en paz, solo cambiar la forma en que lo percibes, y entonces comienza el verdadero camino hacia una mente que no se quiebra. No se trata de controlar la vida, sino de volverte tan estable por dentro que nada externo logre desestabilizarte. En el momento en que dejas de resistirte a lo que no puedes cambiar y enfocas tu energía en lo que sí puedes transformar, el sufrimiento empieza a disolverse. Lo que antes parecía insoportable se convierte en algo transitorio. Dejas de aferrarte a las falsas ideas que te ataban y comienzas a vivir con una ligereza que muy pocos conocen. Porque la gran verdad es esta: la vida siempre será incierta, pero tú no tienes por qué vivir encadenado a ella. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿estás listo para soltar el control y experimentar por primera vez lo que significa la verdadera paz? Desde niño, fuiste condicionado a creer que muchas cosas eran verdades absolutas. Tus miedos, tus reacciones, tu forma de verte a ti mismo fueron moldeadas mucho antes de que tuvieras conciencia. Aprendiste a interpretar el mundo según lo que te dijeron, lo que viviste y, sobre todo, según lo que tu inconsciente absorbió sin que te dieras cuenta. Hoy llevas ese peso en cada pensamiento, en cada emoción, en cada decisión que tomas. Lo más alarmante es que crees que todo eso eres tú, pero no lo es. Carl Jung lo explicó con claridad. Aquello que no haces consciente seguirá gobernando tu vida como si fuera el destino. Eso significa que mientras no cuestiones lo que te fue implantado, seguirás repitiendo los mismos patrones, cayendo en los mismos vacíos, sintiendo la misma ansiedad sin saber por qué. Y entonces haces lo que aprendiste. Culpas al mundo, culpas a los demás, culpas a todo menos a la raíz que está dentro de ti. Desde pequeño absorbiste ideas sobre el amor, la aceptación, la seguridad, si tuviste que agradar para ser visto. Hoy quizá temes decepcionar. Si alguna vez tu dolor fue ignorado, tal vez hoy callas lo que sientes. Si en algún momento te hicieron creer que no eras suficiente, ahora podrías vivir buscando aprobación, intentando demostrar tu valor una y otra vez. Pero nada de eso realmente te pertenece. Son solo restos de un pasado que aún resuena en tu presente. Voces que no son tuyas, pero que siguen decidiendo por ti. El verdadero problema es que esos patrones están tan enterrados en tu inconsciente que no los ves. Simplemente reaccionas. Algo ocurre y sin pensar ya estás sintiendo miedo, ira o tristeza. No decides cómo responder. Simplemente sucede. Y todo porque una parte de ti sigue anclada al pasado, operando en piloto automático. Crees que estás eligiendo, pero quien toma el control es tu versión herida, la que aprendió a sobrevivir creando mecanismos para no revivir los mismos dolores, pero al protegerte, también te mantiene atrapado. Cada vez que reaccionas sin detenerte a cuestionar, refuerzas patrones inconscientes que te mantienen atrapado, y sin darte cuenta, tu vida se convierte en un bucle donde los mismos conflictos, los mismos miedos, las mismas angustias se repiten una y otra vez. Vives siguiendo un libreto que nunca escribiste, pero que actúas al pie de la letra, sin preguntarte por qué, sin darte la oportunidad de cambiar el guión, sin darte cuenta de que sí existe una salida. El primer paso para romper el ciclo es entender que no eres tus reacciones, no eres el miedo que te paraliza, ni la inseguridad que te sabotea, ni la ira que estalla sin previo aviso. Esas respuestas no son más que reflejos automáticos de un sistema que aprendió a sobrevivir, pero que ya no te sirve. Son programaciones mentales que necesitan ser expuestas, observadas y transformadas. Y para lograrlo, debes sacar a la luz lo que siempre ha estado oculto en tu interior. Cuando en lugar de dejarte arrastrar por una emoción la observas con conciencia, algo empieza a cambiar. Descubres que puedes experimentar el enojo sin herir, sentir miedo sin rendirte, sentir tristeza sin hundirte, y eso es poder real, porque la verdadera fortaleza no consiste en no sentir emociones negativas, sino en no dejar que te controlen. Mientras sigas actuando desde el piloto automático, cualquier cosa
podrá desestabilizarte y arrastrarte al abismo. Una crítica puede destruir tu autoestima, un rechazo puede hacerte sentir indigno de amor, un fracaso puede paralizarte por completo. Pero si empiezas a ver esos estímulos no como verdades absolutas, sino como ecos de heridas pasadas, pierden su poder sobre ti. Y es en ese momento cuando comienzas a ser verdaderamente libre. Cuando dudas de tu propio discurso mental, cuando dejas de creer todo lo que tu mente te grita, obtienes un poder que muy pocos han logrado. El poder de elegir. Elegir si vas a dejarte llevar por el impulso o si lo observarás sin actuar. Elegir si repetirás la vieja respuesta o si crearás una nueva. Elegir si seguirás siendo esclavo de tu mente o si empezarás a dirigir tu vida desde la conciencia. Entonces pregúntate, ¿cuánto más vas a permitir que tu pasado gobierne tu presente? La paz no llega cuando todo sale perfecto, ni cuando logras tenerlo todo bajo control. Llega cuando entiendes que no necesitas aferrarte a nada para sentirte en equilibrio. La creencia de que la felicidad está en el éxito, el reconocimiento o la seguridad externa es solo una ilusión. Puedes tenerlo todo y aún así sentirte vacío. Puedes controlar todo y seguir viviendo en caos interno, porque la verdadera paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo lo interpretas dentro, y esto lo sabían los grandes pensadores desde hace siglos. Carl Jung lo expresó con claridad, y el estoicismo lo enseñó con firmeza. No es lo que sucede lo que te hace sufrir, sino cómo lo entiendes. Puedes perder un empleo, ser traicionado o enfrentar una pérdida, y aún así decidir si eso es una catástrofe o una oportunidad. El evento no cambia, pero tu perspectiva lo transforma todo. Ahí está la clave para no volver a ser prisionero del mundo. Entender que el dolor solo te consume cuando te aferras a él. El apego es la raíz del sufrimiento. Te aferras a personas, a creencias, a futuros imaginarios. Y cuando eso no se cumple, te quiebras. Quieres que la vida obedezca tus reglas, que el futuro sea predecible, que todo salga como lo esperas. Pero eso nunca estará bajo tu control. Y mientras sigas peleando con la realidad, seguirás perdiendo, seguirás sufriendo. Aceptar no es rendirse. No es volverse pasivo, es dejar de desperdiciar energía luchando contra lo que no puedes cambiar. Es soltar la necesidad de que las cosas sean distintas y empezar a vivir con lo que es. Aceptar es reconocer que la resistencia es la que te roba la paz. Es ver con claridad que no estás en guerra con el mundo, sino contigo mismo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven frustradas, desgastadas, enfadadas por cosas que no pueden controlar? El tráfico, el clima, las decisiones ajenas, reaccionan como si todo estuviera en su contra, cuando en realidad lo que los consume es su incapacidad de aceptar lo inevitable. Muchas personas viven atrapadas en discusiones sin sentido, pendientes de la opinión de los demás, reviviendo constantemente errores del pasado o anticipando tragedias del futuro, con la esperanza de que algún día algo cambie y puedan por fin sentirse en paz. Pero ese momento nunca llega, porque la calma no se encuentra en el mañana, ni en lo que ocurre afuera, solo existe en el presente, y cuando sueltas la necesidad de controlar todo, sucede algo profundo. Lo que antes te irritaba pierde importancia, lo que te asustaba deja de tener fuerza. Lo que parecía insoportable se convierte en un simple detalle que ya no tiene el poder de destruirte. Entonces comprendes que tu lucha era contra fantasmas, contra historias que tu propia mente había fabricado, como si fueras un barco tratando de detener las olas del océano. Te desgastas en una batalla inútil. Pero si eliges fluir, si dejas de resistirte, el mar deja de ser un enemigo y se convierte en guía. La vida funciona igual. Cuanto más te aferras al control, más sufres. Cuanto más sueltas, más paz encuentras. Y eso no quiere decir que nunca más sentirás emociones difíciles. Seguirás experimentando miedo, tristeza o rabia, pero dejarán de dominarte, porque habrás aprendido a no pelear con ellas, a no retenerlas. Simplemente las ves, las aceptas, las dejas ir. En ese proceso descubres lo que es la paz real, no la ausencia de problemas, sino la capacidad de no ser destruido por ellos. Y ahora pregúntate,
¿Cuánto tiempo más vas a insistir en controlar lo incontrolable? ¿Cuántas veces más te vas a lanzar contra las olas esperando que se detengan? Si has llegado hasta aquí, ya habrás comprendido que la paz interior no viene de intentar cambiar el mundo, sino de aprender a transformarte por dentro. No viene de evitar los retos, sino de enfrentarlos con presencia. No se encuentra en el exterior, sino en lo que cultivas en tu interior. Entonces, ¿cómo se construye una mente que no se quiebra con facilidad? ¿Cómo lograr esa fortaleza interna que no depende de lo que pase afuera? Lo primero que debes entender es que la mente, como un músculo, necesita entrenarse, necesita práctica constante. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio, tu pensamiento se vuelve más firme con disciplina. La diferencia entre alguien que se hunde ante un problema y alguien que permanece sereno no es la suerte, es el entrenamiento mental. Cada día, con cada decisión, estás fortaleciendo o debilitando tu mente. Cada vez que eliges cómo reaccionar, estás marcando el rumbo de tu estado emocional. Por eso, el primer paso es aprender a observarte. La mayoría de las personas vive reaccionando sin cuestionarse. Si algo sale mal, se alteran. Si alguien les critica, se sienten atacadas. Si un miedo aparece, lo creen de inmediato. Pero, ¿y si al sentir algo fuerte hicieras una pausa y lo miraras con atención? ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar de forma automática, simplemente observaras tu emoción? Si al sentir ansiedad o enojo, dieras un paso atrás y te preguntaras, ¿por qué me siento así? ¿Este pensamiento es real? ¿Necesito actuar como siempre? Ese espacio entre lo que ocurre y lo que haces es donde nace tu libertad. Ahí decides si seguirás siendo esclavo de tus impulsos o si vas a convertirte en su maestro. Y mientras más entrenes esa observación, mayor control tendrás sobre ti mismo. El segundo paso es comprender que no eres tus pensamientos, que la mente crea miles de ideas al día. Muchas de ellas están contaminadas por el miedo, por heridas antiguas, por creencias que nunca cuestionaste. Que pienses que no eres suficiente no lo convierte en verdad. Que sientas que todo saldrá mal no significa que así será. La mente miente, y si no aprendes a cuestionarla, te dominará. Pero si empiezas a dudar de todo lo que te dice, estarás recuperando tu poder. Y el tercer paso es cultivar la presencia, porque el sufrimiento humano rara vez nace de la ahora. Casi siempre es el resultado de estar atrapado en lo que ya pasó o en lo que aún no ha ocurrido. Vivir en el pasado es cargar con culpas que ya no puedes cambiar. Vivir en el futuro es alimentar miedos que todavía no existen, pero el presente, este instante, es lo único que realmente puedes habitar, y es ahí donde todo se transforma. El sufrimiento no surge por lo que está pasando ahora, sino por las historias que tu mente revive del pasado o anticipa del futuro. Recreas viejas heridas, imaginas tragedias que aún no ocurren y te desconectas del único instante real que tienes, este momento. Pero cuando logras anclarte en el presente, te das cuenta de algo poderoso. Mucho de tu dolor era solo una ficción mental, una proyección de tu mente. Así que detente y pregúntate, ¿estás a salvo ahora? ¿Tienes lo necesario en este momento? Si la respuesta es sí, entonces cualquier angustia que experimentes no proviene de la realidad, sino de tu mente. Y aquí llega la herramienta más poderosa para desarrollar una mente que no se quiebre, la aceptación. Pero no se trata de rendirse ni de resignarse, sino de una aceptación lúcida, activa, que implica dejar de pelear contra lo que ya es, soltar la necesidad de que todo sea distinto y aprender a responder con conciencia, aceptar que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes dominar la forma en que lo enfrentas, comprender que cada reto trae una enseñanza, que cada herida tiene algo que mostrarte, que incluso el dolor puede convertirse en tu guía. Cuando incorporas esta forma de ver la vida, algo profundo se transforma dentro de ti. Te vuelves como el agua, flexible, pero imposible de romper. Como el viento, que se adapta pero nunca se detiene, y desde ese estado surge la paz real. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tú ya no te defines por ellos. Has dejado de resistirte, has aprendido a fluir, y al hacerlo recuperas el control de tu estado interno. Entonces la pregunta clave es, ¿estás dispuesto a entrenarte todos los días hasta alcanzar esa libertad mental? Porque ese poder ya está frente a ti, solo necesitas tomarlo. Puede que hayamos llegado al final de este viaje,
pero en realidad es aquí donde comienza el verdadero camino. Has pasado años creyendo que tu paz dependía de que los demás cambiaran, de que el mundo se ajustara a tus deseos, de que las circunstancias fueran predecibles. Pero ahora has comprendido que todo eso era una ilusión. Descubriste que la verdadera batalla nunca fue externa, siempre fue mental. Ahora que lo sabes, estás listo para ir más profundo. No se trata de intentar controlar lo incontrolable, sino de enfocar tu energía en lo que sí puedes transformar, en tu manera de pensar, en cómo decides actuar, en lo que eliges soltar o mantener. Ahí es donde está tu verdadero poder. Y cuando entiendes eso, comprendes que la paz que llevas tanto tiempo buscando no está allá afuera. No depende del mundo ni de nadie más. Siempre ha estado dentro de ti, oculta bajo capas de resistencia, esperando que te detengas, que mires hacia adentro y le permitas salir. Si sentiste que este mensaje conectó contigo, deja un comentario diciendo yo elijo la paz, porque al hacerlo, no solo estás participando, estás afirmando un compromiso contigo mismo. Estás diciendo que estás listo para tomar las riendas de tu vida y dejar de entregarle el control a las circunstancias. Y si este contenido te aportó claridad, suscríbete, porque lo que estás viendo no es un video cualquiera, es parte de un camino que apenas comienza, un recorrido profundo hacia una mente libre y, lo más importante, consciente. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti despertó, porque reconociste que este no es el tipo de mensaje superficial que se olvida al minuto, sino una semilla que puede cambiar tu forma de vivir para siempre. Y si quieres continuar profundizando en esta transformación, hay mucho más por explorar, mucho más por desaprender y reconstruir. Pero para eso, hay una decisión que debes tomar ahora, y es esta. ¿Seguirás permitiendo que el mundo decida por ti cómo debes sentirte, cómo debes reaccionar, cómo debes vivir? ¿O tomarás finalmente el poder que siempre te ha pertenecido, ese que estuvo dormido, pero que ahora sabes cómo despertar? La elección es solo tuya y lo ha sido desde siempre.